Dios le bendiga a mis hermanas. Para mí es un privilegio estar reunida con ustedes en esta noche. Agradecida al Señor por la oportunidad. Y bueno, esperando que el Señor a través de su Espíritu Santo esté obrando de una manera muy especial en nuestras vidas. Contarles que este es un mensaje en proceso, pidiéndole al Señor que a través de su Espíritu Santo sea el que vaya guiando todo lo que hemos de hacer. Trataremos de dar esta pequeña meditación de una manera interactiva. Si alguna hermana quiere participar, lo puede hacer. En algún momento puede ser que le pida algún texto o si el Señor le mueve a compartir algo, también puede hacerlo. Espero que me estén escuchando. Sí, bien. Les cuento que hace unos días yo tengo un grupo que le estoy dando una clase de discipulados a nuevos creyentes y a medida que vamos aprendiendo la palabra, obviamente yo también voy aprendiendo, el Señor nos va mostrando cosas y estudiando la carta de Santiago, me encontré con un versículo que llamó muchísimo mi atención. De hecho, en estos días tuve una meditación de otro versículo que llamó mi atención, pero en este caso, este me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Así que vayamos a la carta de Santiago, en el capítulo 1, específicamente en el versículo 9. Santiago 1:9. Y dice lo siguiente: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la hierba del campo. Amén. En el momento que leo esta porción y el Señor de alguna manera llama mi atención, me doy cuenta que el Señor quiere que nosotros podamos tener como un equilibrio perfecto, ya sea que nos haya tocado vivir una vida en humildad desde el punto de vista tal vez de las riquezas materiales, o ya sea que el Señor le haya placido que no haya tocado vivir una vida en abundancia material. Sin embargo, sabemos por las diferentes aflicciones que podemos estar pasando cuando nos hacen falta cosas materiales y cómo el Señor está utilizando todo esto. Y cuando estamos pasando por estas necesidades, muchas veces, puesto nuestros ojos en las cosas de la tierra, solemos sentirnos un poquito mal por lo que puede estar pasando en nuestra familia, en la carencia que podemos estar pasando. Sin embargo, el Señor dice que no gloriemos en su exaltación. Nosotros sabemos que el Señor tiene grandísimas promesas para nosotros, tanto en esta vida presente como en el reino de los cielos. Y cuando estamos así, como tan humillados, que pasando tanta necesidad, y de alguna manera podemos dimensionar todo lo que el Señor tiene para nosotros, entonces en ese momento viene como ese equilibrio, ¿verdad? De estar aquí, poner nuestros ojos en el reino de los cielos, ver todo lo que el Señor tiene prometido para nosotros, y de alguna manera, ¿verdad? Podemos llegar, ¿verdad?, a ese equilibrio que podemos estar necesitando. De la misma manera, me doy cuenta que Santiago dice aquí, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor del campo, de la hierba. Estamos viviendo en una época donde tanto creyentes como no, estamos como viviendo vidas muy superficiales. Y muchas veces se cuelan o se malinterpretan algunos conceptos bíblicos que tienen mucho que ver con lo que nosotros somos delante del Señor. Hoy en día es común escuchar en la iglesia hermanos haciendo referencia a que somos princesas o que somos príncipes, utilizando esto como un poquito fuera de lugar, en el sentido de creer que nosotros somos merecedores de todas las cosas. Y es que es muy común ver a creyentes hoy en día haciendo opulencia de la casa que tengo porque soy una princesa hija de Dios, o del vehículo que tengo, y a veces me toca ver que hay personas que le ponen un sticker bien grandote en la parte de atrás, la gloria es de Dios, y vemos cómo estos que han sido bendecidos, ¿verdad?, materialmente, se exaltan de su gloria, ¿verdad?, de la gloria material que aparentemente el Señor le está dando. Y lo digo de esta manera porque a veces pensamos que esto solamente pasa en los no creyentes, sin embargo, sí, eso pasa también entre creyentes, que nosotros como que no entendemos algunos detalles de lo que el Señor nos quiere enseñar hoy con respecto a este tema de la humillación.
Cuando estoy analizando este tema, que como le digo, esto es en desarrollo, todavía el Señor no ha terminado este mensaje en mí, viene a mi mente este versículo que está en Filipenses 2, del 5 al 8, que dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo, que sabemos, ¿verdad?, que estaba en gloria, se despojó de todo eso para ser un siervo y para venir aquí a interactuar con nosotros los hombres, a fin de que nosotros pudiéramos asirnos de la salvación que él tenía a través de su sacrificio. Y en el momento en que vemos esta cualidad del Señor de despojarse de su gloria, y en algún momento en la palabra, él hablando con sus discípulos, le dice en Mateo 11:29, le dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos está llamando a que le imitemos. Es decir, que de la misma manera que el Señor se despojó de su gloria, nosotros también tenemos que despojarnos de la nuestra, porque como estamos viviendo en un mundo lleno de vanidad que se va colando tanto en nuestras casas, en la iglesia, en nuestra manera de vivir, muchas veces perdemos esta identificación con el Señor Jesucristo y nos extraviamos un poquito en el propósito que el Señor tiene, en que nosotros nos identifiquemos con su humillación a los fines de que nosotros podamos crecer en servicio. Analizando el rol del Señor Jesucristo y sabiendo muy bien que el Señor ha de reinar, en el momento en que Él vino a la tierra, el Señor vino como un siervo. Y es en esa fase de siervo en la que nosotros precisamente estamos en este momento, donde el Señor nos ha llamado a servirle, pero también el Señor nos está prometiendo de que nosotros somos reyes, príncipes y sacerdotes y vamos a reinar con Él. Todas aquí en este grupo sabemos que nosotros hemos de reinar con el Señor cuando Él establezca su reinado milenial. Es decir, que esta función de reyes, ¿verdad?, de príncipes, que el Señor tiene para nosotros, está dado para un tiempo postrero, cuando el Señor entonces se establezca como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta etapa de la vida en que estamos viviendo, sabemos muy bien que el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas y que, como leía muy bien la hermana, el Señor fue víctima, ¿verdad?, del oprobio, de la humillación, y el siervo no es mayor que su Señor. Por lo tanto, nuestra vida en este plano presente temporal debe ser más identificación con estos padecimientos que tuvo el Señor Jesucristo, a fin de que cuando llegue el tiempo, entonces el Señor nos exalte a nosotros. Yo digo esto porque aparentemente nos vamos acomodando, ¿verdad?, en esta vida presente de tal manera que podemos pensar que lo que el Señor ha dado para nosotros es parte de la gloria que a nosotros nos corresponde. No, porque yo debo tener una casa porque yo soy una hija de Dios. Mi carro porque no es que yo soy una princesa, no porque esto. O sea, esa no es la gloria que el Señor tiene para nosotros. La gloria que el Señor tiene para nosotros es algo tan grande que no llega a nuestro corazón. Y pensando en todo esto, en que nosotros tenemos que identificar estos elementos de vanidad que hay en la vida del creyente, de alguna manera, yo soy de profesión administradora de empresas y recuerdo cuando daba clases de contabilidad, regularmente a uno lo mandan a hacer un balance general y comenzamos a determinar cuáles son los activos. Hay una partida que se le llama partidos, activos tangibles y activos intangibles. Y nosotros como creyentes también tenemos de eso.
Porque hay unos activos intangibles que no podemos tocar, que tienen un valor inigualable delante de la presencia del Señor y muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Pensando en todo eso, en el hecho de que nosotros tenemos que identificar esa situación que se está colando en la iglesia, en nuestra vida, en el día a día, nosotros tenemos que proponernos como creyentes, despojarnos de la gloria que podemos estar teniendo en este mundo, de la comodidad que podemos estar teniendo en este mundo. Y cuando pienso en eso, voy a Hechos 4:32 al 37, y es ahí cuando me encuentro con una porción. Vamos a ver si yo logro encontrarla. Emma, vamos a pedirle a una hermana que si la encuentra, por favor, que la lea para que la hagamos un poquito interactivo. En Hechos 4:32 al 37, si me hacen el honor, se lo agradezco. Hechos 4, 32 a 37. Así es. Ok, ya que lo tengo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijos de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Amén. Vemos en esta porción cuál era el sentir de la iglesia primitiva en contra de la abundancia de los bienes materiales que tenían algunos hermanos, ¿verdad? Identificando que sus otros hermanos tenían escasez, ellos preferían vender eso que ellos tenían para que entonces todos pudieran estar como en cierto equilibrio en cuanto a cubrir las necesidades que tenían. Y precisamente el Señor me va llevando por Efesios 4:28 en una porción en la que el apóstol Pablo está hablando a estos hermanos de Éfeso acerca de esta necesidad de andar como hijos de luz. Y es precisamente en el versículo 28 que él dice algo que me llama la atención. Él dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y la parte que me llama muchísimo la atención, aparte de esto que dice que el que no robe, ¿verdad? El que robaba, que no robe más, que no hurte más, es que puedo ver aquí como el propósito del trabajo y el propósito de la abundancia que podemos tener en relación a lo que el Señor quiere que hagamos. Y Él dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muchas veces el Señor está prosperando el trabajo de nuestras manos y nosotros en vez de compartir con el que padece necesidad, estamos atesorando para nosotros mismos las bendiciones que el Señor nos está dando. Tenemos que recordar que nosotras somos administradoras de los bienes que el Señor pone en nuestras manos y el Señor nos va a pedir cuenta de qué hicimos con estos bienes. En esa misma línea de pensamiento, nosotros podemos ver como muchas veces los creyentes de esta generación, podría decir, yo soy relativamente una nueva creyente, ustedes pueden corregirme si yo digo algo que no viene a colación. Yo noto cómo nosotros nos hemos limitado a destinar una parte ínfima de nuestros recursos a la obra del Señor. Y es que cuando daba una meditación en estos días, analizando precisamente el carácter del servicio que estamos brindando al Señor, y me encuentro, vamos a ver si lo encuentro por aquí, que cuando al Señor le preguntan acerca de cuál es el más grande mandamiento, los fariseos para tentarle, el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y yo enlazo esto porque cuando el Señor dice todo, 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 es porque el Señor quiere todo, todo, todo de nosotras.
Sin embargo, estamos viviendo en una generación donde nosotros hemos tomado el tema del diezmo como una proporción de lo que nosotros tenemos que dedicar para el Señor. O sea, yo dedico el 10% de lo que el Señor me prospera para su obra, pero así estoy dedicando el 10% de mi tiempo, estoy dedicando el 10% de mi fuerza, estoy dedicando el 10% de la capacidad que yo tengo para amar, para servir al Señor. Inconscientemente yo me estoy limitando a lo que el Señor quiere que yo le entregue. Y en esta relación de este 10% que yo estoy entregando al Señor y de este 90% que yo me estoy quedando con Él y tratando de enlazar eso con el tema de la prosperidad, con el tema de qué estoy haciendo con los recursos que el Señor pone en mis manos. Nosotras básicamente estamos invirtiendo este 10% en el reino de los cielos y estamos dedicando el 90% a este plano material. Llegará un tiempo, dice la palabra, donde nuestras obras serán probadas como por fuego. Y cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, apenas con un 10% de la capacidad que tenemos, ¿verdad? Para servirle al Señor, las probabilidades de que el Señor nos diga, sí, buen siervo, bueno y fiel, ¿verdad? Entra, aunque nosotros sabemos que eso no nos afecta a nuestra salvación, pero qué bueno nosotros poder tener una conciencia de que vamos a estar delante de la presencia del Señor, que vamos a tener la oportunidad, ¿verdad?, de que el Señor nos dé estas coronas para arrojarla a sus pies, de que vamos a estar felices sabiendo que pudimos hacer el mandadito que el Señor nos mandó y no encontrarnos con que el 90% de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos, nosotros lo cogimos para nosotras mismas porque somos princesas, reyes, príncipes, sacerdotes, ¿verdad? Todo eso que está bien, somos sacerdotes, estamos aquí para interceder, pero todavía esa fase del reinado no se materializa en este plano que estamos en el día de hoy. Entonces, todas esas obras, cuando sean pasadas como por fuego, van a quedar como paja. ¿Con qué vamos a llegar delante de la presencia del Señor? No vamos a llegar con nada. No vamos a llegar con nada. Pensando en esto y en cómo el Señor se despojó de toda su gloria, ¿verdad? Para hacerse un siervo. Yo en esta noche, en esta tarde, he querido, ¿verdad?, traer esta meditación para que nosotros seamos conscientes de que el Señor quiere que nosotros nos identifiquemos con Él. Me gustó muchísimo la porción que leyó la hermana y me sensibilizó mucho hasta qué punto el Señor llegaba a humillarse, ¿verdad? Y me hace pensar a mí hasta qué punto estoy yo humillándome. No porque piense que nosotros los creyentes estamos llamados a estar en sufrimiento o estar en escasez, sino que nosotros tenemos que tener un sentir en nuestro corazón de identificarnos con el sacrificio tan grande que el Señor Jesucristo hizo para salvarnos a nosotros. Muchas veces nosotros no estamos dimensionando la magnitud de la condenación que pesaba sobre nuestros hombres. Y es por esto que no dimensionamos la magnitud de la salvación que el Señor nos ha entregado. Tenemos que pensar que lo que el Señor hizo tan grande cuando se humilló, amerita que nosotras decidamos en nuestro corazón imitarlo a Él. No aferrarnos a las cosas de este mundo, ni querer tomar gloria que no nos corresponde, porque no somos nosotras que nos vamos a gloriar, sino es que el Señor nos va a dar la honra que nos corresponde a nosotros, que no merecemos ninguna, dicho sea de paso, porque toda la gloria y toda la honra es para el Señor. ¿Verdad que sí, hermana? Toda la gloria es para el Señor. Pero sabiendo que teniendo esa oportunidad de despojarnos de lo que el mundo nos está ofreciendo, y que nosotras a veces no tenemos la capacidad de discernir, de que el Señor quiere que tengamos ese equilibrio, de que si somos pobres, nos gloriemos en su exaltación, para que podamos tener en justa medida un carácter adecuado en cuanto a la obra que el Señor hizo. Pero si el Señor nos prospera, nosotros nos gloriemos en nuestra humillación, para que nuestro corazón no se envanezca, no se dirija al mundo y podamos realmente ser buenas administradoras de las cosas que el Señor pone en nuestras manos. Este tema de la humillación y la identificación con Cristo es un tema muy amplio. Como le dije, es un tema en desarrollo, fue lo que el Señor hasta aquí me dio. Y yo espero que deje en nosotras esa espinita de analizar en nuestro corazón, de examinar en nuestro corazón, de qué cosas yo me estoy atesorando.
¿Qué cosas para mí están representando una gloria de la que yo debo despojarme para la gloria y la honra del Señor? Para que yo pueda ser como Él hizo, despojarme de esa gloria para ponerla a disposición de la gloria del Señor, para bendecir las vidas de hermanos que tengan necesidad, de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Y de esa manera podríamos tener la garantía que cuando nos encontremos con esta inversión del 100% del amor que le tenemos al Señor, el 100% de la capacidad del trabajo para trabajar por el Señor, el 100% de todos los recursos que el Señor pone en nuestras manos, yo creo que sí, que nosotros podemos tener esa esperanza de que el Señor nos vea con agrado y un día nos diga, sí, bien, siervo fiel, en lo mucho, en lo poquito, ¿verdad? Fuiste fiel, en eso poquito, en lo mucho te pondré. La gloria que a nosotros nos espera no es en este mundo, es en el reino de los cielos, cuando el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas y podamos estar frente de Él y verle cara a cara como Él es. El Señor le bendiga muchísimo.